Cuando me preguntan sobre a quién recomiendo para hablar de cine mexicano, siempre menciono a la misma persona, a mi querida Katy Alegría. ¿Cómo estás, Kat? Hola, bien, muchas gracias. Ay, no sabía eso, pero es un gran halago. Sí, porque aparte, quiero empezar la conversación con que todo el mundo se pelea todos los días en el Twitter y en Facebook y en Instagram de que es que no cubren cine mexicano. Ahora con Frankelda todo el mundo cubría cine. Ahora resulta que todo el mundo habla de cine mexicano, pero tú estás especializada en cine mexicano. Y quería arrancar, antes de hablar de todas las películas que te marcaron, em, ¿cómo ha sido eso? ¿Qué diferencias ves, digamos, de cubrir cine en general a cubrir específicamente cine mexicano? Que yo creo que te va muy bien, ¿no? Sí, sí, mucha gente cree que no se habla de cine mexicano o que no vale la pena hacerlo, pero creo que tus números dan cuenta de lo contrario. Sí, fíjate que al principio fue un poco complicado porque pues no tenía la posibilidad de acercarme y no tenía tanto impacto con productoras y con distribuidoras y este tipo de mundillo, y pues todo lo pagaba yo. Entonces fue un poco complicado, pero ya conforme fui viendo números y que había una buena recepción, pues dije, bueno, creo que es algo muy explotable porque todos hablan de cine, ¿no? Y hay quienes hablan de, por ejemplo, el chico de la Cineteca, Emilio, habla de puras películas de la Cineteca que son súper interesantes, pero él ya se agarró un nicho y él tiene la posibilidad de hacerlo porque pues trabaja en Cineteca y es el programador y ve todas las películas, pero en el caso de otras personas que hablan de Marvel, que hablan del trend, y digo, bueno, es que había muchas personas que hablaban de eso. A mí sí me interesaba hablar de cine. Creo que tengo buenas ideas, pero dije, nadie hable de cine mexicano. Y el cine mexicano tiene unas cosas súper impresionantes que uno no se imagina que estaban allí. Digo, el caso excepcional es el de Arturo Ripstein, ¿no? Pero a la fecha hay actores y directores, por ejemplo, Amate Escalante, que son de los que te vuelan la cabeza en un ratito y dices, no manches, ¿qué vino? Entonces, son temáticas muy propias, que se acercan mucho a lo que nosotros vivimos en el día a día, pero que también tienen esta parte que no son indiferentes a lo que está sucediendo en el tema de salud mental, en tema de política, en tema de cultura. Entonces, a mí eso es lo que más me llama la atención del cine mexicano y también latinoamericano, Ujú. pero Sí, que estuviste sí. en una plataforma de cine latinoamericano. Sí, estuve en una plataforma de cine latinoamericano que se llama Celuloide Latino, que ya no he tenido contacto con ellos, pobrecito de Germán. Me mandó mensaje, ay, si llega a ver esto, Germán, perdóname. Ya sabe por qué. No, se me fue la onda. Escuché su audio y me dijo, oye, Kat, ¿no me recomiendas unas películas de cine mexicano para cerrar el año? Y dije, sí, al rato le respondo. Ya cuando habían pasado 2 meses y dije, no le respondí y me da muchísima pena responderle ahorita. Entonces dije, voy a buscar el momento adecuado, pero no lo he hecho. Ya estaba a cerrar el año, pero Sí, sí. y la otra también que quiero que compartas, si no mal recuerdo, trabajaste o trabajas en algo de preservación, ¿no? En acervos, si no mal recuerdo. No, vengo del sector cultura, yo trabajé en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ujú. en la Dirección de Estudios Históricos, en la Subdirección de Historia Contemporánea, con una investigadora que se dedica a cine. ¿Y eso influyó en el tipo de contenido? Sí, también, porque ella se llama Julia Tuñón, si la buscan, es la de Mujeres de Luz y Sombra, así se llama su libro de tesis doctoral. Y sí influyó totalmente. A pesar de que, pues, es una doctora de ya con muchos años de prestigio en la historia del cine mexicano. De hecho, ella su tesis de maestría es acerca del Hollywood tapatío, que es la industria que se generó en Jalisco y todo este tipo de cosas. Entonces, ella tiene muchos artículos de cine y yo los leía. O sea, yo cuando entré a trabajar en el INA dije, yo quisiera ser su asistente de investigación, y sí se me hizo. Ay, y sí se me hizo. Entonces, su análisis, su acercamiento, su aproximación desde la historia al el cine mexicano, a las mujeres, a la historia de las mujeres en el cine mexicano, la cual es vastísima. Entonces, ahí fue cuando dije, yo quisiera hacer algo así. Pero después me fui especializando, tomé cursos de análisis cinematográfico, que pues
no sé si sepas, pero se murió Vicente Huidobro. Y él fue... Sí, Sergio Huidobro. Siempre lo confundo con el autor, el otro. Ajá. Con Sergio, y tomé análisis cinematográfico con él, pero también estuve en varios diplomados de teoría, análisis cinematográfico, lenguaje, guión... Teoría, no es cierto, crítica cinematográfica, que justo la tomé con Zoom, el primero con que Leti. tomé con Leti, sí, lo tomé con esta Leti, el de periodismo cinematográfico, y ya después fue el de Icónica, y el de... Hay filmadores, y también tomé uno especializado de Drácula, y ahí justo también vi cine mexicano de la película de Drácula, de la que fue la hispana, que después le hizo serie Eugenio Derbez. Sí, la de Llegaron de Noche, ¿no? Sí. Se llama así. No la vi, pero sí. Yo sí me la eché completita y tiene sus cosas, pero es un buen ejercicio. Casi no vemos ese tipo de producciones en México y menos en series. Entonces, se aprecia el esfuerzo. Y sí, a propósito de lo que mencionabas, mencionarlo nada más, sí, se nos fue Sergio Huidobro, que además colaboró tanto aquí en Cine para Todos como en Zoom F7. Colaboró en todos lados, Sergio, ¿no? Muy querido, brillante, muy sensible, gran crítico, y como lo diré en directo y por ahí cuando haga los streams, yo sí creo que una de las voces más importantes de nuestra generación, porque era muy joven, 37 años, y pues nada, como dice, ¿no? Que en paz descanse, y se le extrañará muchísimo a Sergio, pero nos quedan sus textos. Y justo aprovechando el tema de Sergio, hiciste un video en donde hablabas de esa polémica de la crítica y los influencers. Digo, yo me he dado cuenta que conforme pasan los años tenemos que entrar a las dos cosas. O sea, a veces hay que hacer crítica, a veces hay que hacer baits, hay que hacer muchas cosas, sobre todo si quieres sobrevivir en internet. Pero ¿qué opinas sobre el tema? ¿Qué opinas al respecto del mundo de la crítica, de los influencers y de todas estas cuestiones? Fíjate que yo no tengo problema con las críticas, las reseñas, las recomendaciones, porque la reseña es prima hermana de la recomendación. Uh-huh. Entonces, yo no tengo problema con que existan los influencers, porque prácticamente ellos te dicen, ve y consume la película. El problema que yo le veo a eso, y es algo que no voy a decir nombres, pero sí en el sentido de que hay gente que cree que su gusto es la medida universal. Claro. Y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo, porque hubo una chica en TikTok, cuando fue lo de la polémica de Emilia Pérez, que yo dije, mira, a quien le guste. Claro. A mí no me gustó la película, por 1001 razones, porque técnicamente no está mal. Ajá. A mí lo que me saltan son otras cosas, como no es su idea de México, es la idea del tercer mundo que tiene el primer mundo sobre el tercer mundo. Sí, que en Emilia Pérez está en cada plano que dice este señor. Sí, justamente. Pero esta chica se le ocurrió decir, si te gustó Emilia Pérez, pues qué gustos tan cuestionables. Y dices, Amix, o sea, discúlpame, pero no puedes estar pensando que tu gusto es el gusto universal de las personas. Y pues si a una persona le gusta, pues qué padre, pues le vio otras cosas que tú y yo no le vimos. Y es muy válido. Y eso es lo que yo creo que no se vale. Porque la crítica cinematográfica lo que tiene que hacer es justo generarte ese diálogo y decirte, a ver, la película tiene estas cosas. Yo le encuentro, no sé, ahondando en lo del tercer mundo, ¿no? No es la idea de México, es la idea del tercer mundo que tienen pues las grandes potencias del mundo como Francia o Estados Unidos. No es casual que le hayan apoyado estos dos países. Pero si a esta persona le gustó el musical de pues lo que se supondría que es el narco, porque también es un narco bien light. O sea, por Dios. Queremos monetizar este podcast, no nos meteremos en ese tema. Pero efectivamente. No, o sea, y con lo que dije de las películas que marcaron mi vida, hay muchas películas de violencia. Entonces, sí, o sea, por Dios, es un narco muy light. Sí. Y decían, es que son cosas que no pasan en México, bandita. O sea, que tú no las veas no significa que no pasen. Que no te enteres no significa que no pasen. Y allí está el claro ejemplo del Rancho Izaguirre. O sea, es de que no las veas no significa que no pasen. Si a alguien le gustó esta película, pues qué padre, se pudo alienar de la realidad un ratito viéndola desde otra manera la violencia. Pero si no, pues ya es una película más y punto. El problema es que estos influencers
tienen una idea de lo que es México. Y ahí es cuando te preguntas, ¿qué es México? Sí, y mira, voy a agarrarme de ahí. Y a propósito del contenido que haces, de lo que acabas de mencionar, pues vamos a empezar con la película mexicana que recomiendas. Ah, ya empezamos fuertes. Híjole, pues es que yo recomiendo. Tantas que has recomendado, ¿eh? Has recomendado un montón de películas. Mira, te voy a recomendar la última que me sacó la lagrimita, que fue la de Olmo, de Fernando Emke. Nunca sé cómo se pronuncia su apellido, perdónenme. Emke es el de Temporada de Patos. Sí, que vuelve después de no sé cuántos años de no hacer películas. Sí. Y es una película preciosa que no sé cuándo vaya a llegar a distribución nacional, pero pues yo la vi en el Festival de Cine de Morelia y cuando tengan la oportunidad de verla, véanla porque es una cosa maravillosa. A mí sí me sacó la lagrimita. Ahora sí que hoy es cumpleaños de mi papá. Entonces, cada que veo películas que tienen que ver con algo de mi papá, no. Tocan una fibra. Me tocan una fibra sensible. Y a pesar de que mi papá no esté en esa situación, sí es como que algo que me llena, que me llega muy feo y me sale la lágrima. Pero bueno, la película de Olmo trata de una familia mexicoamericana que están, al parecer los papás, no te lo dicen, pero es como obvio, es explícito. Es implícito, perdón, en el sentido de que los papás migraron de México a Estados Unidos y los hijos ya nacieron allá o cruzaron, ¿no? Pero muy niños. Entonces ellos sí hablan en inglés y tienen como que estas partes en las que están entre dos aguas, ¿no? Entre Estados Unidos y entre México, en abordar esa cultura. Entonces los papás, pues son esta resistencia a no querer pues dejar esa cultura mexicana, y el papá, que es interpretado por Gustavo Sánchez Parra, está parapléjico, parapléjico, no sé, de estos de los que nada más pueden mover la cabeza, perdónenme, de las personas que nada más pueden mover la cabeza, entonces depende de la familia y nadie se quiere hacer responsable de él, y aparte, como toda persona que sufre de este tipo de cosas y siendo padre de dos jóvenes adolescentes, pues se frustra, tiene un carácter bastante ácido. Entonces, ahí es cuando entra la empatía, cuando entra también, y aparte de que todo está contado desde el punto de vista del hijo que se llama Olmo. Ya. Entonces, él como no quiere cuidar al papá y anda en su onda adolescente, pues quiere salir de fiesta y pues ligar con la chica bonita del barrio y cumplirle los caprichos a la chica bonita del barrio. Entonces, pues abandona al papá, ¿no? Y de repente le llega el remordimiento de lo dejé solo. Entonces, no la quiero spoilear la película, pero sí le empiezan a llegar remordimientos hasta que sucede un detonante en el que papá se pone muy mal y pues ahí es cuando ya empieza a reflexionar acerca de pues lo que él hizo, ¿no? Y es una película, mira, muy bonita porque hasta la fotografía se ve muy de los 70s. Ya. Justo es de estas películas que están ambientadas en los 70s. Quiso como que apelar a la estética de esa época. Qué bueno, acabas de mencionar algo muy importante. Queda la recomendación. Muchas veces es difícil recomendar ese cine mexicano de festival porque justo no sabes cuándo va a llegar. Pero bueno, ya tienen ahí la recomendación para que cuando salga la vayan a ver. Mencionaste La Lagrimita. Entonces, una película que te puso triste. Uta, no, o sea, mira, yo no puedo ver de estas películas tristes. Bueno, sí las puedo ver, evidentemente, porque las veo, ¿no? Pero hazlo sin llorar. No puedo. O sea, hay muchas películas que me han hecho llorar. Por ejemplo, Mi Amigo Robot, a partir de que se pierde Robot, empecé a llorar. O sea, el 90% de la película. Toda la película me la pasé llorando. El regreso de Christopher Robin. Puta, qué película. Igual, o sea, empezó 5 minutos y yo ya estaba llorando. O sea, me acordé de mis peluches y todo y dije, ay, pobrecitos, ¿no? Esa, por ejemplo. Otra película que me haya hecho llorar, así, berrear, Afterson. Porque me recordó a mi papá, precisamente. Que es una recurrente. Ha salido, creo que en todos, ¿no? Casi en todos los episodios. De la mitad prácticamente de los que llevamos hasta ahorita, Afterson siempre está. Sí, yo creo, bueno, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es de que uno a los papás, cuando somos niños, los ven como un héroe.
alguien que no sufre, alguien que pues tiene que estar allí, ¿no? O sea, no piensas que el papá siente, simplemente papá y mamá están. Y cuando ves esta otra parte en la que el papá pues está y a la vez está perdido y está sufriendo al borde de la muerte, ahí es cuando dices, Dios, o sea, los papás también sienten, los papás también lloran, los papás también tienen problemas existenciales. Sí. Sí, se revela esa... Y lo platicamos muchas veces en las diferentes revisiones, que quizá la primera vez, si no prestas atención, como si no le prestas atención a tus papás, no emerge esa problemática que está todo el tiempo a lo largo de la película, que yo la detecté hasta la segunda vez que la vi. Me estás platicando mucho de tu papá y me interesa saber una película de tu infancia. Yo puse Aladdin cuando me mandaste la lista, pero realmente no es Aladdin. Es la de Goofy, Goofy y su hijo. O sea, puse Aladdin porque dije, bueno, mi mamá decía de que yo la veía todo el tiempo y que incluso hasta aprendí a cantar en inglés con esa película. Porque al final, bueno, es que pues yo soy alguien ya de los 90s. Somos. Somos de los 90s, entonces yo tenía el VHS morado de Aladdin. Ajá. Entonces ya ves que al final se reproducía la versión en inglés de Un Mundo Ideal. Ajá. Pero la otra película que yo sí me acuerdo que veía a cada rato es la de Goofy y su hijo. Entonces, sí, o sea, ya después cuando la volví a ver, creo que no tiene mucho que la volví a ver, hace como 6 meses, y me divertí como cuando era niña porque, y bueno, le ves más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Goofy sufre de que Max no le hace caso y Max es un adolescente. Como ya cuando somos señores ya vemos las broncas del señor, ¿no? Sí. Sí. Pobrecito de Goofy, o sea, no sabe si darle gusto al hijo o al amigo que tiene ahí al lado. No me acuerdo cómo se llama el perro, pero el perro enorme, el papá del otro perrito gordo. Y tienes que ser fuerte, ¿no? Y Goofy así como de, pero ¿cómo voy a ser fuerte? O sea, si en mi naturaleza no está, mi naturaleza es ser pues medio baboso, ¿no? Pobrecito de Goofy. Y también eso que hacen muchas veces los papás, ¿no? De que cuando ellos eran niños lo disfrutaron mucho y quieren que el hijo viva esa misma experiencia. Me acuerdo de los tlacuaches. Entonces es así como de, pues no, o sea, eso no va a funcionar, Goofy. O sea, que no te das cuenta. Pero sí. Oye, y dices, somos noventeros. Y yo también tenía ese VHS de Aladdin. Sí. Y muchos otros VHS que seguro muchos que nos ven ya no les tocó el VHS y quizá el DVD o algunas otras cosas. El tocayo ya es generación que no le tocó todavía le tocó el VHS. Pero una película del año en el que naciste. Soy del año de Pulp Fiction. ¡Órale! Sí. Ah, bueno, no estás tan grande. No. O sea, sí estoy grandecita, pero tampoco es así como de ¡uf! Sí, soy del año de Pulp Fiction, pero a mí la película que más me gusta de ese año es la de Forrest Gump. Forrest Gump. Sí. Un clásico de Canal 5. Un clásico de Canal 5. Yo ahí la veía cada que la ponían. Cuando eran los maratones de Tom Hanks, ¿no? Que ponían Náufrago, Forrest Gump, sí, ¿cómo se llama? Green Mile, que es una adaptación de Stephen King. ¿Y por qué? ¿Por qué Forrest Gump? Fíjate que a mí me gusta mucho Forrest Gump porque te va enseñando justo ese sueño americano de los mismos americanos, pero que lo cumple alguien que no tiene las capacidades completas, por llamarlo de algún modo. Es alguien que no, o sea, que no está preparado para la vida americana, para cumplir ese sueño americano y sin embargo lo cumple. Entonces va pasando por varias etapas. También te pone eso, ¿no? En el hecho de decir, a ver, es alguien que tal vez no viene desde abajo, pero no es alguien que tenga papá. Es alguien que ama a una persona que no se sabe amar a sí misma y que poco a poquito va escalando hasta lo que llega a ser su golpe de suerte, que es justo allí la consagración del sueño americano. Entonces te van pasando varias etapas de la historia de Estados Unidos. La hippie, la guerra en Vietnam, el dolor de perder a un amigo, y no es un amigo blanco, es alguien negro, es un afrodescendiente. Entonces,
ahí es cuando dices, ok, pues ni siquiera hay una forma de decir que está siendo correctamente político, sino que así se da la vida. Y no puedes negarlo porque es algo con lo que finalmente no mandan a Forrest Gump a la guerra por ser muy inteligente, sino porque es alguien que... Por todo lo contrario. Por todo lo contrario, exactamente. No te preocupes. Es alguien que lo mandan justo por todo lo contrario, al igual que mandaron a Bubba y a otras personas. Y justo la persona que tenía que liderarlos es la que acabó peor. Entonces es también ese desencanto de llevar a cabo las tareas de Estados Unidos, pero ¿a costa de qué? Entonces, por eso a mí me gusta mucho Forrest Gump. Sí. Que además, digo, ahorita que lo comentas, pienso en que lo más importante no es cumplir el sueño americano, sino las relaciones que él va haciendo a partir de, pues, de vivir esas etapas del sueño. A ver, hablando de, ¿no? Una película que cambió tu vida. Funny Games. ¿Funny Games? Sí. ¿De Haneke? ¿Cuál de las dos versiones? ¿La original la gringa. o la con Naomi Watts y Tim Roth? Porque no he tenido tiempo de ver la alemana. Sí la tengo en torrent. En el Festival de Cine de Toja. Copia académica. Sí, la gringa. ¿Y por Funny. qué? Lo que pasa es de que yo no estudié cine. Yo estudié estudios latinoamericanos. Entonces, rápido, es una carrera interdisciplinaria de la UNAM que se estudia en filosofía y letras. Y en el plan de estudios que yo hice, pues teníamos varias materias, entre esas había una que se llamaba Teoría de la Cultura. Entonces, en esta de Teoría de la Cultura, yo recuerdo que cuando empezó la clase, el profe nos dijo, no, o sea, ustedes van a ver de que hasta las películas no son inocentes porque los Minions siempre andan buscando a alguien que los gobierne. Entonces, es esa necesidad de tener a alguien, un dictador en nuestra vida, ¿no? Y vi que muchos se salieron y yo así como de, ¿a poco? ¿A poco eso se puede, no? Entonces, pues que tenía como 21, 22 años. Y en una de las clases justo estábamos viendo Hannah Arendt y la violencia y este tipo de cosas, y nos mandó a ver Funny Games. Y yo recuerdo que yo la vi en la computadora que tenía de escritorio, de esas de las que mandabas a hacer en la plaza de la tecnología. De la tecnología. Y ahí la vi, ¿no? Justo también en el Festival de Cine de Torrent. Y me cambió por completo la vida. O sea, yo veía películas muy comerciales. Sí. Y cuando vi Funny Games dije, no puede ser que yo haya visto algo así. La sufrí como no te imaginas. Porque incluso hasta estaba yo gritando en la computadora, ¿no? Y pues yo vivía en un departamento junto con mis papás y mi hermano. Y pues como mis papás salían a trabajar, entonces mi hermano se quedaba conmigo y me decía, ¡ya cállate! Entonces, sí. O sea, si eres muy sensible cuando ves películas. Sí, soy muy sensible. Entonces, la vi, la discutí en clase y recuerdo que fue una discusión muy densa acerca del manejo de la violencia, porque es de estas películas, y yo creo que Haneke lo hace de la manera más grandiosa posible, en el sentido de que te expone, pero sin mostrarte. La violencia está allí, y lo que juega en esa película es la imaginación, porque te tortura en el sentido de que no sabes qué es lo que le puede pasar, pero sabes que le va a pasar algo malo y todo está pasando en tu cabeza y dices, ya que suceda, por favor, o sea, si lo van a matar, que lo maten. Pero es justo ese manejo del suspenso el que hace que esté presente, pues, todas las emociones y todo lo que está sucediendo en cámara y lo que sale fuera del foco. Entonces, sí, Funny Games me cambió la vida por completo. Oye, y hablando, digo, de la sensibilidad que tienes cuando ves cine y tomando en cuenta lo que hizo Haneke, que le quiere copiar este director de Michel Franco, ¿no? De Nuevo Orden. Más sensible. ¿Cuál es la que te traumó? Fíjate que no tengo una película que me traume, pero sí ha habido escenas fuertes que yo dije, empezamos fuerte. La de Ellie, de Amat Escalante,
¿Cuál de todas? La, Que hay un montón. no, Ellie. Ah, ok. Sí, esa. No, pero ¿qué escena dentro de...? Ya, ok, sí. Ay, cuando están en el cuarto, que ya agarraron al militar y le están dando con las... Ajá. Bueno, que no es militar completamente, sino que es un estudiante. Y le empiezan a prender fuego en los genitales. Sí. No, ahí sí fue cuando Sí, porque dije, además Amat tiene esta cosa de, a diferencia de Haneke, muestra y sostiene ahí. No quita la cámara, no quita la cámara, no quita. Y se extiende y se extiende y se extiende y se extiende y ves el sufrimiento de este personaje. Sí, es todo lo contrario. Es la parte de que sí te está mostrando y que no tienes para dónde voltear. Uh-huh. No tienes para dónde voltear. Yo recuerdo que la vi en mi computadora porque justo estaba en un curso de cine mexicano contemporáneo y dije, no quiero voltear, pero tampoco quiero ver, porque sé que si sigo viendo va a ser como muy traumático. Pero digo, tal vez es esa normalización de la violencia que ya no siento que me traume, sino que digo, fue fuerte, pero lo podría soportar una vez más. Uh-huh. Entonces, sí. Oye, y en esto de mantener la mirada y de voltear, ¿hay una película que no volverías a ver nunca? Por esa o por otras razones. ¿Cuál es esa película? Una película que no volvería a ver nunca. ¿Cuál respondí? Yo no vi para no spoilearme, para descubrir aquí. Tú no te podrías soplar cuál es porque no la vi. Hay una película que no volvería a ver, Emilia Pérez, pero... Ya, sí, no, pero... O sea, sé que hay otras películas que no volvería a ver por el hecho de que fueron muy fuertes. No, esta no fue fuerte. Esto así me molesta. O sea, realmente me molesta, me enerva. Que es la de Nuevo Orden. Mira, hablando de... Ya habíamos mencionado a Michel Franco ahorita con Haneke. ¿Por qué? Porque además Nuevo Orden sí suscita como este fenómeno polarizante, ¿no? De Fernanda Solórzano defendiéndola y diciendo como desde su punto de vista lo que vale la pena. Y por otro lado, gente que dice, no, güey, ya. O sea, la vi y no la quiero volver a ver. ¿Por qué? Fíjate que, bueno, Fernanda Solórzano. Sí. Sí, somos team. Somos sus fans. Sí. Pero es que, digo, ok, entiendo el tema que plantea Fernanda Solórzano con respecto a Nuevo Orden, pero no es algo que yo comparta, y es también la otra, de la tolerancia a no compartir ideas u opiniones. Entonces, a mí, yo cuando vi Nuevo Orden, y eso es un mal hábito que a veces tengo de no leer la sinopsis de las películas, porque quiero llegar en blanco. Que a veces es mejor, ¿no? Sí. No sabes qué esperar y Sí. descubres y... Sí, o sea, pues, llegas y dices, bueno, sorpréndeme, ¿no? Uh-huh. Pero ya a la mitad de la película dije, no es posible de que yo estoy viendo esta cosa tan burda, en el sentido de que ya no es, ay, porque también esa maldita intro de al estilo melancolía. Ajá. Ay, que desde allí ya ves la petulancia. O sea, una de las cosas con las que no puedo con el cine de Michel Franco es la petulancia que tiene desde el inicio, porque no es ni siquiera algo orgánico, no se siente orgánico, se siente de, miren, aquí está mi bagaje cultural, aquí está mi capital cultural. A lo mejor es una interpretación también muy mía, ¿no? En ese sentido, pero sí en el hecho de que estaba a la mitad de la película, vienen así, tal cual, la racialización. Ajá. De morenos que van, se suben a un camión y llegan a la ciudad de los blancos, como si todas las personas privilegiadas, ricas de Polanco, Santa Fe, fueran blancas. Ajá. La realidad es que no. Entonces, también es esa percepción muy chiquita de su propia realidad, de creer que todos los que sufren o los que van a llegar a sufrir son blancos, y los que pueden convertirse en el buen salvaje o en el mal salvaje son los morenos, son los que estamos del otro lado de la escala. Como el meme de Peter Griffith, ¿no? Que trae los colores. Sí, o sea, justamente es eso. Fue lo que a mí no me gustó de esa película, por lo que dije, yo no volvería a ver esta porquería. Perdón, pero... Y justo ya me la pidieron en el canal. Una amiga me dijo, ay, Kat, ya que hablaste, no me acuerdo qué película fue, me dijo, deberías hablar de Nuevo Orden. Y yo, no. No la has abordado. ¿Has abordado el cine de Michel Franco en...? Nunca.
Pero mira, si la gente lo pide, pues lo tengo que hacer porque también hay que ser honestos. Esos temas levantan ámpulas. Mucho. Y uno lo que quiere es seguidores para poder monetizar. Claro. Sí, es importante. Y reitero, el cine de Michelle sí genera... Últimamente ya no, ¿eh? Desde Nuevo Orden ya no es igual, pero antes de Nuevo Orden sí generaba un montón de conversación. Y entonces, ¿cuál es la película que no te canses de ver? Oh, Shrek. Ah. 2. Shrek bueno, 2. es un peliculón. Para muchos es la mejor Shrek de toda la saga. Sí, es de esas películas que digo, bueno, la verdad es que no repito películas. O sea, la veo una vez o dos y párale de contar. De hecho, La Sustancia la vi una vez y con esa tuve para hacerme muy fan de la película. Oye, ahorita que digo, perdón por interrumpirte, pero en proporción de lo que ves de cine mexicano versus otro, porque la verdad hay que aceptarlo, la gran mayoría del cine que vemos, quienes nos dedicamos a eso, pues es el hollywoodense, porque es el que deja clics y es el que la gente quiere, exacto, busca. Pero en proporción, ¿sí ves más cine nacional que de cualquier otro país? Sí, o sea, últimamente sí, de 2 años a la fecha que empecé con este proyecto, porque antes era 50-50. Ya. Pero a la fecha de que empecé con este proyecto, sí, veo más cine mexicano y ya de allí veo otras cosas. Por ejemplo, con la que me quedé muchas ganas de ver fue la de Nouvelle Vague en el Festival de Morelia. Pero pues es la película que voy a ir a buscar en cuanto salga. De Hollywood, pues creo que casi no veo películas a menos de que se acerque la temporada de Óscares. La última que vi de Hollywood fue la de Paul Thomas Anderson, la de One Battle for Another. Fue esa la última que yo vi de Hollywood. Pero tampoco estoy peleada con ese cine. O sea, sí, simplemente por el proyecto pues le estás dando prioridad a... Sí. Y tú no repites tantas, Shrek sí. Shrek 2. Shrek 2. O sea, que se haga la aclaración en la 2. Sí. Bueno, es que el clímax no es cualquier clímax, es el clímax de toda la película. Aparte es de esas películas que digo, bueno, quiero dominguear, no tengo muchas ganas de pensar ahorita, entonces creo que Shrek es una buena opción. Pero la realidad es de que la ardilla me gira en todo momento, entonces... Y esa es una muy buena introducción para la película que te hace pensar. No, o sea... Todas me hacen pensar, incluso hasta las de Marvel. Porque, por ejemplo, sé que puse una, creo que fue Possession, de Andrei Zulawski. A mí me gusta mucho ver ese tipo de cine también europeo. Pero la realidad es de que, no, o sea, yo con cualquier película estoy pensando, incluso con las de Marvel, ¿no? Te digo, creo que vi un par de ocasiones Iron Man y la 1. Las otras 2 ya no me gustaron. Y pues dije, claro, o sea, aquí está metido todo el contexto de la Guerra del Pacífico, con las armas que enviaba Estados Unidos a esos lugares, porque pues Estados Unidos prácticamente con esta película se está lavando las manos, su empresariado, de decir, o sea, sí apoyamos, pero ya nos arrepentimos, ¿no? Y no sabíamos el alcance que teníamos de las atrocidades que podían estar haciendo en estos lugares, en Medio Oriente. Entonces, pues ahora vamos a cambiar y vamos a ser buenas personas. Entonces, ese tipo de cositas son a mí las que me llaman la atención y pues es algo que inevitablemente estoy haciendo. Pero igual, por ejemplo, la de Possession, de Andrei Zulawski, pues es es una película que es de esas últimas películas que he visto y dije, es una joya, es una verdadera joya. Porque justo estaba esperando a que saliera en pantalla grande y la pasaron en la Cineteca. La pasaron en Cineteca y es de esas películas que tienes que ver sí o sí en cine por toda la estética, la fotografía, la música. Ha sido muy criticado el performance de Isabelle Adjani, pero la verdad es que es una verdadera joya ese performance porque pues, ¿quién te representa que estás teniendo relaciones sexuales con el aire? Solamente ella. Lo intentaron replicar con Nosferatu, de la de Robert Eggers, pero estuvo 2-2. Sí, no, eso, Posesión, yo creo que es de esas películas que pasa una vez y por más homenajes que le hagas, por más incluso copias, no llegas a
a eso. No llegas como a ese... se juntaron muchos factores para que eso pasara. Sí. Y sí es una... Yo me quedé con ganas de verla en la Cineteca, pero sí es una locura, justo. Sí. Posesión. Bueno, a ver, una película que te recuerda a alguien que amas o amaste. Mira, lo que pasa es de que, pues yo tengo 7 años de relación con un chico que él es historiador y pues cuando yo lo conocí, pues yo estaba en el servicio social, nos conocimos y todo, entonces como que cada quien estaba buscando su rumbo, ¿no? Él es 2 años más grande que yo y pues él estaba intentando posicionarse pues en el mundo de la historia, un tanto académico, y pues venían muchas desilusiones también en esta parte laboral, ¿no? De que pues la academia es de si tienes palancas ya la hiciste, si no, pues tienes que trabajar el doble, el triple o incluso esperar a que el investigador con el que trabajas se muera, ¿no? Algo que dicen comúnmente en el mundo de la academia. Hay que esperar a que Sí. se muera para que a ver si deja la materia, ¿no? O la plaza. La plaza, sí. Y yo cuando estaba pues saliendo de la carrera, pues igual, ¿no? Buscando pues mi propio rumbo. Me tomó muchos años hacerlo y yo la primera vez que vi La La Land, la vi con una persona, con un exnovio, que todo el rato se la pasó quejándose y eso pues no me gustó porque no me dejó disfrutar la película. La volví a ver con mi pareja actual y fue ahí cuando dije, Dios mío, no quisiera que esto pasara. Porque, claro, o sea, son 2 personas buscando su propio rumbo. Cada quien hace algo por sostener esa relación y por, pues, tener su sueño. Ahorita que estoy viendo a Ryan Gosling atrás con Drive. No se ve a cuadro, por ahí un cuadro ahí de Ryan Gosling. Sí. Entonces, es de esas veces en las que dices, no quisiera que eso me pasara, pero pues si pasa, pues ya, o sea, me proyecté con la película. Y es ese sentimiento de que cada quien está buscando su propio camino, pero pues no sabes si lo vas a lograr con esa persona o va a llegar en otra parte, ¿no? Y aparte de que, mira, La La Land es una película hermosísima, visualmente, estéticamente, o sea, todo es bonito en La La Land. Y igual la música es de esas, bueno, no me acuerdo cómo se llama el músico, Justin Hurwitz. Qué buenas películas y qué buenas canciones hace, porque igual Babylon, híjole, qué soundtrack. Entonces, el soundtrack de La La Land, pues sí está más en el sentido de manipularte emocionalmente. No, muy cierto, ¿eh? Sí. Y está bien, digo, hay directores que tienen, digamos, la postura muy clara y usan las herramientas para lograr efectos. Y está bien. Claro, porque la música, uno no se da cuenta hasta que empiezas a ser consciente de las cosas. Digo, yo iba en la inconsciencia total hasta que me empecé a meter en este mundo, pero ya la música juega un factor súper importante. Entonces, puede ser moralizante, puede ser un factor en el que te manipule para que chilles hasta a más no poder. Y La La Land es justamente eso, o sea, esa manipulación de nostalgia de lo que pudo ser y no fue, y aparte de que rememora todo el cine clásico de Hollywood, es bellísima esa película, pero pues también al final yo siempre acabo llorando diciendo, ay, por favor, que no me suceda, Dios mío. No, creo que lo más chido de la respuesta es algo, y lo decía Tarantino y lo dicen muchos cineastas, esto de si ves la misma película con alguien más, cambia el sentido de lo que estás viendo y quizá te das cuenta de algo que no habías notado y está muy, muy, muy interesante como ese cambio de lo que representa y representó en su momento la película para ti. Está muy chingón. ¿Una película que consideres mala pero te gusta? Una película que considere mala pero que me gusta. El famosísimo gusto culposo. Mira, yo soy súper fan de Mean Girls. No creo que sea una mala película, No. Pero luego le encuentras detallitos y dices, ay, ¿a poco así se entiende la película? Pero una película que yo considere mala, ay, creo que fue, ya me acordé cuál fue, la de Nosotros los Nobles. Ah, no, güey.
Ya me Arraki. acordé. Ya. Sí. No, sí. es que es un fenómeno impresionante porque, digo, tú estás más clavada en el estudio del cine nacional, pero sí marca una pauta, ¿no? Sí. O sea, sí llega Nosotros los Nobles y este año se estrena Mesa de Regalos y ves el top 5 de recaudación nacional de este año y es el mismo perfil de película. Es Sí. sorprendente que son 12 años después, ¿no? Sí. Sigue marcando una pauta. Es que nosotros los nobles, yo la vi en el cine, la vi con mi familia. O sea, también iba mi tía, mis primos. Familia. Sí, sí, sí. Familia grande, sí, ¿no? No sí. tus papás nada más. No, Todos. íbamos. Mi hermano, mi mamá, mi papá, cuando estaban juntos. Cuando estaban juntos. Y mi tía y mis 2 primos. Entonces la vimos y recuerdo que la pasamos súper bien. Y yo la seguí viendo, todavía me acuerdo, como por 1 año o 2. Entonces me la sé muy bien la película. Y ya cuando lo pensé dije, bueno, es que justamente es esto, marca un antes y después en el cine mexicano porque creo que se estrenó en el 2010, ¿15? 13. 13, Sí, 2013. Del 2013 al 2000, que fue cuando empezaron Amores Perros, Temporada de Patos, la primera película de Amate Escalante, muchas otras películas, Matando Cabos, por ejemplo, ahí es cuando dices, bueno, ¿qué pasó, no? Porque veníamos de discursos bien densos y luego venimos de la época de Luis Estrada, en la que viene la ley de Herodes, El Infierno, Un Mundo Maravilloso. Y ves toda esta sátira política y de repente llegan nosotros los nobles como diciendo, ¡ay, miren! Los ricos y los pobres sí podemos convivir y los ricos pueden hacerse humildes. Y dices, a ver, te digo, ya cuando lo piensas más a conciencia, dices, a ver, ¿por? O sea, difícilmente estas personas, digo, no sé, no quiero... No quiero asumir cosas, no quiero generalizar, pero difícilmente estas personas van a abrir su espectro de realidad. Mira, los influencers, ayer estaba, ay, no sé por qué me salen esas cosas en TikTok. Las estás buscando a lo mejor inconscientemente, no sé. Chismes de influencers bien estúpidos. Pero bueno, sin que se malentienda, de influencers que llegaron tarde a la pasarela de Victoria's Secret, o de una chica que el vestido de novia se lo replicó una simple mortal. Ese tipo de cosas en las que dices, bueno, es que, o sea, y te das cuenta de cómo su realidad es tan chiquita y creen que justo las personas que pues están en un plano medio o abajo, pues son personas graciosas, chistosas, hospitalarias, exóticas, que hacen cosas exóticas también. El otro día, también como estudio antropológico, uno va en Coyoacán, pasó el camotero. Como estudio antropológico. Como estudio antropológico, pasó el camotero y vi que venían, pues sí, o sea, los chavitos bien, y estaban pasando ellos y del otro lado de la acera venía el camotero, suena el de los camotes y uno que es de barrio, dices, Dios mío, aquí viene. Y ella le tomó video y, o sea, ni siquiera fue algo discreto, sino que literal se volteó, puso la cámara y lo empezó a grabar. Y ahí es cuando dices, no, o sea, vivimos realidades completamente diferentes, diametralmente opuestas. Y yo no sé por qué a Gary Alasraqui se le ocurrió pensar que los ricos podían convivir con toda esa exotización de pobres. Vaya, es ficticio, ¿no? ¿O no? No, sí es ficticio. Es que, ¿sabes qué? O sea, me recordaste, perdón por interrumpirte, pero justo estábamos viendo en uno de los directos que hice una película de la India María, que es El mío no anda en burro, y tiene un gag así, que llega a Guanajuato y hay un gringo y la ve y le empieza a tomar fotos y como si fuera una atracción, parte del pueblo mágico que visita, ¿no? Entonces, sí. Está muy curioso, digo, y sigue pasando. Son cosas que siguen pasando y que también, o sea, te digo, esas cosas que se exponen en TikTok. Yo cuando empecé en TikTok, pausa, dije, ay, ¿quién me iba a ver? O sea, imagínate la perra vergüenza que es estarte exponiendo, ¿no? Porque aparte, pues a mí casi no me gusta
no tengo muchas fotos, entonces no me gusta estarme exponiendo. Y al principio como que sí lo hice con mucha pena. Y ya después cuando empezó a salirme este contenido de influencers, que dices, ¿cuáles pueden ser sus más grandes problemas, por el amor de Dios? Sí. Y no tienen reparo en decir, ay, lo voy a exponer, ¿no? Sin miedo a la funa. Entonces, también es eso, o sea, que yo lo veo reflejado en nosotros los nobles. El personaje de Carla Souza es ese tipo de personaje que dices, Dios mío, insufribles. El de Javi Noble. Ahí se quedó, ¿eh? Yo nada más voy a agregar que ahí no sé qué tanto estaba actuando Luis Gerardo, pero yo no le he visto muchas cosas muy diferentes a eso. Pero bueno, cada quien. Es que justamente también es eso, ¿no? El personaje de Luis Gerardo se quedó estancado allí. Y, o sea, no lo veo mal tampoco porque creo que es una buena sátira respecto a los pensamientos de los yuppies. Pero de decir, pues vamos a hacer tal cosa, ¿no? Pero se quedó allí. Justo lo vi en la película de Leonora y creo que le queda grande el personaje. ¿Verdad que sí? Pero ya no vamos a quemar más a Luis Gerardo. No, también lo queremos. Bueno, supongo que lo queremos. Sí. A todos queremos aquí. Oye, digo, a propósito de que hablas mucho de cine mexicano y demás, no sé si te interesa hacer cine, pero ¿hay alguna película que te hubiera gustado escribir? ¿Te gustaría escribir cine o en algún momento ya pasar de hablar de cine a hacer cine? Fíjate que no, pero pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No lo descartas. No lo descarto, tal vez como guionista, pero eso tal vez. Pero una película que a mí me hubiera gustado escribir es Seven. Seven. ¿Por qué? El día que la vi me voló la cabeza esa película y de esas veces en las que te quedas reflexionando, como media hora, una hora la película, no encuentras fallas en el guión. O sea, todo está perfectamente acomodado para que el final, el personaje cuando se revela el de Kevin Spacey, dices, claro, es que en ningún momento apareció él en pantalla, siempre estaba cortado. O sea, no veías la persona que estaba detrás, entonces siempre estaba cortada como de aquí para abajo. Y todos los elementos están bien conectados que hacen que el clímax, bueno, cuando se aparece Kevin Spacey, digas, claro, o sea, no es posible que sea él. Y luego, el final, que después supe la historia de ese final, que lo peleó mucho David Fincher. El final es padrísimo porque justo aplica también la de te expongo pero sin mostrarte. Nunca sabes si realmente la cabeza era de ella, de esta Gwyneth Paltrow. Nunca sabes si es la cabeza de Gwyneth Paltrow o no. Y está la parte de la razón con Morgan Freeman, que tiene un arco también de existencial a pasar a hacer las cosas nuevamente por el deber de hacer las cosas por el bien de, pues no sé si de la humanidad, pero sí por el bien de la historia. Y el personaje de Brad Pitt es el que va en descenso, en declive, ¿no? Y el de Kevin Spacey es el que va en ascenso. O sea, mientras más se hunde Brad Pitt, llega un momento en el que se juntan esos dos personajes, esos dos arcos, que es cuando va en ascenso el de Kevin Spacey. Por eso a mí si yo hubiera tenido la oportunidad de escribir un guión, hubiera sido el de Seven. Está bien interesante eso que mencionas del cruce, porque es cierto, ¿no? Es un cruce rítmico, es un cruce en cuanto a revelación del personaje y que obviamente te lleva a ese, porque era otro final, sí, en el Blu-ray viene el otro final que era sí menos potente. O sea, este final era el que tuvo que ser, pero tienes razón en esta parte del guión de cómo confronta y une a estos dos personajes. ¿Y cuál es la película que te hubiera gustado protagonizar? ¿Qué película me hubiera gustado protagonizar? Yo creo que Mean Girls. Yo creo que Mean Girls. Yo hubiera sido Regina George. Sí, pues es que yo era niña cuando salió esa película. Yo tenía creo que 12 años o 8, no me acuerdo. Y pues, como muchas personas del cine, pues aprendimos de la piratería, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. Y yo
mucho se ha hablado y se ha debatido en espacios especializados de la importancia de la piratería como herramienta de acceso pues a estas películas que de lo contrario, la verdad es que no veríamos. Yo llegué a encontrar las grandes películas que todo el mundo te recomendaba, las vendían en pirata ahí en Acatlán. Y ahí las conseguías porque no había de otra, no había forma de hacerlo. No estaba tan... El Festival de Cine de Togant no daba tantos pases de prensa en aquella época. Entonces había que recurrir a la piratería. Pero Mean Girls es una gran película. Sí, totalmente. O sea, sí le he encontrado uno que otro detallito. Te digo, o sea, ya cuando eres consciente de todo lo que sabes y de lo que has aprendido, dices, ay, ¿a poco sí? Pero justo, pues yo la vi en pirata porque mi papá me las llevaba. Hubo una época, ay, aquí voy a andar declarando cosas que... Hubo una época en la que pues mi papá se quedó sin trabajo. Ajá. Y pues toda la vida mis papás han sido comerciantes y mi papá pues estaba en esta parte de decir, bueno, le entro a la fisioterapia un rato, pero también tengo que pues mantener 3 hijos, ¿no? Entonces mi papá y mi tío se compraron unas máquinas para quemar discos. Y pues ahí teníamos todas las películas. El paraíso de la cinefilia. El paraíso de la cinefilia, así es. Uy, si yo te contara cuántas películas vi de niña, no, o sea, muchísimas. Pero además, ¿sabes qué? Que es un dicho común de... la señora que vende películas piratas seguro ve más películas que el mamador que se va a meter ahí a la Cineteca Nacional. Y yo creo que es muy cierto eso. Sí. Sí, porque mi papá me acuerdo que nos ponía a ver las películas y decía, me dice si ya viene bien. ¿En serio? Me dice si ya viene bien o viene ¿Eras de cine. control de calidad? Sí, y ahí nos tenías a mi hermano y a mí pues viendo las películas. Entonces yo llegué así a ver Mean Girls porque recuerdo que me aventé todas las películas de Lindsay Lohan. Las de, ¿cuál? Freaky Friday. Bueno, era de ley ver la de, ¿cómo se llama? Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Uh-huh. Pero de allí vi las películas de la adolescencia de Lindsay Lohan y de Hilary Duff. Entonces, Mean Girls, cuando yo la vi dije, esta es de mis películas favoritas. Y justo el personaje de Regina George es el más interesante de todos. De acuerdo. Ahora que la volvimos, no me acuerdo cuándo la vimos, por ahí hubo una revisión. Qué buen personaje, ¿eh? O sea, genuinamente a nivel guión, a nivel dramático, es un excelente personaje el de Regina. Sí. Regina George es el personaje ideal porque también tiene su arco de redención ella. Pero el personaje ideal de cómo obsesionarte con alguien y literal morir en el intento. Lindsay Lohan se pierde en sí mismo, o sea, se convierte en un clon más. Se convierte en un clon más de ella y hasta se viste igual, se perfuma igual. Y lo dice ella, yo estaba como poseída. ¡Ay! Los diálogos. Yo estaba como poseída, todo el tiempo hablaba de Regina George. Y está el personaje de Lizzie Kaplan, que también es genial el personaje de Lizzie Kaplan. No me acuerdo cómo se llama. No sé por qué siempre se me olvidan los nombres. Pero es el de la amiga de Arqueta. Ajá. Y dice, huele esa zorra. Sí, entonces es allí es ese odio y a la vez ese amor que le tienes a querer ser esa pues chica pesada, esa chica bien, pero también eso implica pues muchas cosas que pues son parte de, no sé, de esa aprensión, porque Regina George se me hace un personaje también súper aprensivo. Yo creo que hoy en día tendría tortícolis la pobre de querer controlar todo. Entonces, de manipular a todo el mundo. O sea, ¿quién puede hacer eso? Es súper manipuladora, es una dictadora. Sí. Es una verdadera dictadora y tiene ya su séquito y pues fue una que se le unió más. Sí, el personaje se llama Janice, ahí nomás para retomarlo. Sí. Gran película, si la pueden ver, háganlo porque está muy chingona. Una película que te motive. Una película que me motive. ¡Oh! Ay, no me acuerdo. ¿Qué puse? Una película que me motive. Fíjate que las películas de hacer ejercicio, como por ejemplo Rocky y eso, no. No va por ahí esa motivación. No, de ninguna manera. No, tampoco las películas, esas sí se me hacen bastante deleznables, en el hecho de, si ellos pudieron, tú también puedes. Aspiracionistas tampoco. Aspiracionistas tampoco. Sí, no, o sea, películas que me motiven serían en el sentido de que
estoy pensando en una película que se hayan revelado las masas. Por ejemplo, V de Vendetta. Ese tipo de películas, digo, sí. Sí, como más contestatarias. Por ejemplo, If de Lindsay Anderson, ¿no? Sí, O Cero en Conducta de Jan Vigo. sí, como que ese tipo de cine más rebelde. Sí, justo, más contestatario. Porque, digo, si hay algo que me pudiera inspirar, es justo eso, el cambio social. Entonces, sí, no, porque pues, en el sentido de que vamos a hacer ejercicio, no, o sea, ya lo hago, pero no, o sea, no es esa motivación. Justo lo que me motivaría es el hecho de que se pudiera cambiar el mundo a partir de la rebelión de las masas o también en el que uno puede hacer el cambio por sí mismo. Estoy pensando en una película y estoy segura de que sí la tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cuál sería. Pero pues quedémonos con esa. Sí, con ese tipo de cine más rebelde que propone ese tipo de conflictos, incluso dijeran por ahí arquetípicos, ¿no? Reitero, de la figura del rebelde. Una película que te ponga cachonda. ¿Cuál pusiste ahí? Fíjate que lo pensé muchas veces y dije, el cine me ha dado muchas emociones, menos esa. ¿En serio? Es muy difícil que lo haga. Ya después lo pensé y dije, una película así. La tarea de Jaime Humberto Hermosillo. Claro. Que además era bien difícil. Era bien difícil de conseguir, te da ideas, sí. Y ahorita la he visto hasta en YouTube. O sea, yo me acuerdo que y no tiene mucho, hace como 3 años que hicimos un especial, un video dedicado a Jaime Humberto. Y no la encontrábamos, y ahorita entre YouTube y una cuenta de Twitter bien chingona que se llama Inforeal, Cine Mexicano, justo nos han hecho la tarea de ya no buscar por todos lados las películas, porque antes encontrar cine mexicano era bien difícil. Sí. Bien difícil. De hecho, ni siquiera está en nuestro Cine MX. Y las películas de Jaime Humberto Hermosillo son bien difíciles de conseguir. Sí, porque incluso recuerdo de La Pasión según Berenice, dije, ¡ay, pinche película bien transgresora! Oye, en Guanajuato, de esas películas que me gustan, que ponen en jaque a los mochos. Sí, entonces, cabrón, ¿eh? Sí. En general, el cine de Jaime Humberto es muy transgresor. Entonces, la tarea la vi en un curso de cineteca que se llamaba... era de cine de los 90s. Y cuando lo vi dije, ¿qué estoy viendo? Y pues ahí en la sala, mis compañeros y yo, recuerdo que estaba al lado de alguien y dije, ay, por favor, que ahorita no empiecen ese tipo de funciones. Que se empiecen a como que acalorar las cosas. Qué random. Sí, no, también la pena. Y es que también es algo cierto, ya no se hacen películas de ese tipo. No. Como que nos hemos vuelto muy pudorosos en ese aspecto y preferimos ver violencia a ver pues escenas de sexo. Muy cierto, ¿eh? Sí, o sea, ¿cuántas películas? Bueno, la de No me sigas, pausa, justamente te da a entender de que hay escenas en las que los protagonistas de la película tienen intimidad, pero no te lo enseñan. Prefieren mostrarte pues posesiones y este tipo de cosas que va más en el sentido de las sectas. Pero una parte fundamental que creo yo que es del cine de terror, pues también es el sexo. Y que ya casi no está en las películas de terror. Sí. Por ejemplo, la de... Ay, ahorita no me acuerdo del nombre. Pero bueno, Posesión. También. Bueno, sí. De esas películas que dices, sin el sexo no se entiende la película. Sí, y hay quien pide que se dejen de hacer esas... Hay quien pide. Esas escenas. Sí. Por considerarlas innecesarias, ¿no? Cuando en cierto tipo de cine, pues es el elemento principal para que se cuente la historia. Pero mira, no la tenías pensada y salió una muy buena recomendación. Ya para terminar, Kat, una película que te gustaría olvidar para verla de nuevo. Funny Games. Funny Games. Sí, Funny Games. O sea, volver a sufrir porque la volví a ver. Volver a sufrir. No sea, tortúrenme, ¿no? La volví a ver en otra ocasión que se la enseñé a mi chico y pues ya no era lo mismo. O sea, dije, no, es que ya sé lo que va a pasar. Eso le rompe mucho de la estructura y
del efecto que quiere provocar Haneke. Sí. El ya saber qué va a pasar, Sí. como que rompe esa sensación de incertidumbre y de Sí. angustia, ¿no? Pero te da otra parte de lectura, ¿no? Sí. Los planos, ese tipo de cosas. Y no es lo mismo que te manipulen a que ya estés empezando a pensar más a conciencia la película. Entonces, sería de esas películas que yo volvería a ver. Incluso hasta la alemana la vería así. Bueno, en aún no la blanco. ves, entonces ahí puede ser un Sí. redescubrimiento. Sí, me dijeron es lo mismo, pero es más fría. Y dije, bueno, sí le entro. Oye, Kat, cada invitado nos deja una pregunta. Pero mi querido André de Films Play, no me acuerdo cuál dejó, y creo que no le preguntamos. Entonces se rompió un poco ahí la cadena. Pero en lo que piensas la que vas a dejarle al siguiente invitado o invitada, voy a repetir la del Santo, ¿no? Que sí nos dejó. Era una película animada que es tan interesante o tan profunda, tan buena que olvidaste que era animada. O sea, que la estabas viendo y de pronto dijiste, pues eso pasa a segundo término y me da otras lecturas más allá de que es animada. Memorias de un caracol. Bien. Sí. Yo dije, ya si se va a suicidar, que se suicide. No merece, o sea, no merece tanto sufrimiento en esta vida. Y es cuando dices, todos merecemos una muerte digna. Sí. Es que justamente lo que pasa en Memorias de un caracol, la cual es bellísima película, y justo te olvidas de que es animada y de que es en stop motion, porque lo bonito, como por ejemplo en Frankelda, digo, visualmente es muy bonita, pero se pierden otras cosas. El guión se le sale de las manos, pero a Memorias de un caracol no. Sí. Memorias de un caracol. Lo caracol. tiene súper claro. Sí. Se sostiene y sabes que la pobre cada vez está sufriendo y la ves con esa parte, con esa actuación o con esas máscaras, porque sé que son máscaras, de que no es indiferente, sino que está afrontando y está contando todo lo que ha vivido, todas las cosas culeras que le han pasado. Y dices, ya, o sea, si se va a matar, que se mate. Si va a tener un grupo de ayuda en el que la van a ayudar a pues sacar ese tipo de cosas y a vivir una vida diferente, pues qué padre, ¿no? Y ahí es cuando llega el hermano y que le alza el dedo y dices, ay, Dios mío. Ahí es donde todos nos rompemos. Todos nos rompemos. No, yo me tapé la cara. Yo me tapé la cara porque iba con varios amixes y escuché que mi amigo de al lado, Dani, si estás viendo esto, yo te vi llorar. Yo te vi llorar. No? Yo nada más agarré y dije, por vergüenza, por ego, por orgullo, no voy a dejar que me vean y me tapé la cara. Sí. Pero él estaba, ay. O sea, él sí estaba sufriendo y dije, no, o sea, es de esas películas que te tocan una fibra tan sensible, tan empática. Es una sensación indescriptible en el sentido de que es una animación, sí, pero el sentimiento y la transmisión de esas ideas y de esas vivencias, sabes que le pueden pasar a alguien. Y es tan humano al mismo tiempo, que es lo bonito de la animación, que conecta con estas partes más sensibles. Sí. Y, digo, al final de Memorias de un caracol es muy lindo. Dices, ay, qué bueno, ¿no? Que sí lo encontró. Que no fue para la otra dirección, que parecía que iba a ir a esa dirección. Sí, me la volteó por completo. Gran película. ¿Cuál dejarías para quien venga después? ¿Una película qué? Una película de terror que se te haya olvidado que era de terror. Pero mira, ¿quieres dejar esa? Sí. Va, vamos a dejar. Olvidó que era de terror. Kat, pues un gusto, un honor. No, la verdad para que mí vinieras es un verdadero gusto. y qué chingón, porque la neta, lo vuelvo a decir y aprovecho para preguntarte, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Porque creo que para todas las personas interesadas en cine mexicano, lo vuelvo, repito, a decir, no hay otra opción. Entonces, tus redes, ¿dónde te pueden seguir? Pues mis redes son Katia Alegría con TH. Katia-Alegría, cine mexicano. No es cierto. Katia Alegría-cine mexicano, sí. En TikTok, en Instagram es donde estoy más activa. También tengo canal de YouTube, pero... Todavía no. Sí, es que... Es mucho, ¿va? Es mucha chamba. Uno cree que es bien sencillo agarrar y ponerse frente a la cámara y no. Sí, no es fácil. O sea, no es sencillo. Hay que hacer un guión, hay que hacer investigación y todo.
Pero ahí es donde estoy más activa. También tengo Twitter como Katia Alegría y leerme, pues si alguna revista me contrata. Que hay una oportunidad. Estoy disponible. Se buscan vacantes, aquí estoy. Ahí está. Sí. No, qué gusto. Muchas gracias. No, Y ¿de qué? me regañaron por no decirlo. Suscríbanse, comenten, me toca yo a quién más les gustaría ver por acá. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense. Bye.